Ok, vamos a ver un poquito entonces del día 4, como les comenté. Entonces vamos a estar atentos al Evangelio, atentos a la palabra, atentos a la reunión. Entonces sé que han habido muchas distracciones, pero no, déjalas, no las voy a ver. Es que me iluminaron aquí al frente. Entonces voy a intentar no verlas. Si veo morado, entonces las quitamos. Entonces, muy buenas noches a todos. Iniciamos con el día 4. ¿Qué es lo que tenemos acá al frente? ¿Qué tenemos? Un reloj de arena. ¿Y para qué sirve el reloj? ¿Para qué es el reloj? Para medir el tiempo. Eso es, estamos entonces en los últimos tiempos. Nos dice San Mateo 24, versículo 3. San Mateo 24, verso 3, nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí estaban los discípulos y le hacen esta pregunta, ¿verdad? Se acercaron, bueno, punto 1, y estando él sentado en el monte de los olivos, donde solía estar Jesús constantemente, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, aquí nos está diciendo la escritura, ¿qué dijo Jesús acerca de cuándo ocurren estas cosas? ¿Cuál será la señal de su venida y del fin del siglo? Estamos en el fin de los tiempos. Entonces necesitamos ver en qué tiempo estamos precisamente. Nos dicen en el 24, 4, 8, nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué será? Principio de dolores. Entonces, la venida de Jesucristo, la segunda venida, el fin de los siglos, se da como dolores de parto, el fin de los tiempos, como una mujer encinta. Cuando una mujer está encinta, ¿qué sucede? Está abultado su estómago, ¿verdad? Está incómoda, no puede dormir, es muy difícil, se torna una situación difícil. Para las que han pasado por este proceso, saben de qué les estoy hablando claramente. Luego, vienen al final del parto, ya cuando va a venir el parto, ¿qué sucede? Los dolores. Vienen dolores de parto, que son los dolores más fuertes. Ahí sacan una escala de dolores, ¿verdad? Pero está entre los 10 más fuertes, o más duros, o más feos, más difíciles de soportar del ser humano. Entre los primeros 10 está también el dolor de parto. Entonces, vienen constantemente las contracciones y se dan, y se da una, y se da otra, y se da otra, hasta que nace el bebé. Entonces, en este momento, estamos, ¿en qué lugar estamos en este tiempo? Si vemos las noticias, temblor en Filipinas. Si vemos las noticias, temblor en Grecia. Noticias, temblor en Cuba. Noticias, Centroamérica en riesgo con esta tormenta Cristina es. Cristina es. Sí, ok. Está terrible, Cristina. Lo último que vi era que no se movía, entonces como que no pasaba, no llegaba a El Salvador, y si no llega no se va, entonces como que está estática por ahí, está muy lenta o algo así.
Entonces, todos estos conflictos están pasando a nivel mundial. Y si ustedes ven noticias internacionales, que la erupción del volcán del volcán otro, y todos los terremotos y todo lo que está sucediendo hoy en día. Entonces nos dice, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ya eso lo hemos visto, ¿verdad? En diferentes ocasiones, gente haciéndose llamar Jesús y tomando atribuciones de Dios que no son. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Y qué dice? Y oiréis de guerras. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué está pasando ahora en este momento allá en el Medio Oriente? Trump acaba de mandar a que contraataquen porque derribaron un helicóptero, se me olvidó el nombre, pero lo derribaron, uno de guerra de Estados Unidos. Aparentemente los dos pilotos están bien, están a salvo, tiraron paracaídas, yo qué sé qué. Pero ya Trump está respondiendo con fuego, nuevamente Irán. Y estaban haciendo que acuerdos de paz y no se lograron. Después Israel está ya defendiendo, está contra Líbano, está contra Hezbollah, está contra Hamas, está contra todos los que le han hecho daño. Entonces, ¿eso qué son? Pero a veces Trump dice, no, estamos negociando. Pero después dice, vamos a atacar y no va a quedar, eso va a ser un infierno. Estamos en guerras y rumores de guerras. Y hay una serie de guerras que ni tan siquiera nos pasan por la televisión, por las noticias, que países que desconocemos, como Myanmar, es verdad, Myanmar, como Afganistán, como un montón de países que han estado siempre en guerra. Entonces, oiréis de guerras y rumores de guerras. Nos asustamos entonces por las guerras. Uy, qué miedo, ¿qué va a parar esto? Vamos a explotar todos. Nos asustamos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Es necesario que haya guerra, es necesario que haya principio de dolores, es necesario que haya dolor para que venga la venida de Jesucristo, y venga el fin, pero aún no es el fin. Por feo que estemos, la situación y las noticias, que aquí en Costa Rica mataron a una mujer y la metieron en una refri en Heredia. ¿Cuándo eso? Nunca, aquí en Costa Rica jamás pensar en eso. Y ya se dio. Por mal que esté la situación, no es el fin todavía. Nos falta mucho. Vendrá hambruna, vendrán pestes, vendrán dificultades. Si viene ese fenómeno del niño que dicen, va a haber un faltante de agua impresionante, increíble, donde, bueno, no sé, ya nos falta el agua y que hay bastante lluvia. Ahora sin agua, ahora sin lluvia, va a estar interesante. Entonces, en unos lugares va a haber mucha inundación, en unas partes del mundo, y en las otras se prevé sequía extrema. Eso está sucediendo a nivel mundial, pero aún no es el fin. Faltan muchas cosas feas por pasar. Continúa diciendo la lectura, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y habrá qué? Pestes. Hay quienes están hablando en las noticias o en las diferentes redes sociales de que después del mundial se va a esparcir nuevamente un virus y lo van a mandar por todo el mundo y no sé qué va a pasar, si va a ser peor o mejor que el famoso COVID-19, pero de que va a suceder, va a suceder. No sé si después del mundial de verdad es una buena oportunidad para contagiar a todos los que vayan y que vayan a propagarla a sus países, ¿verdad? Todo esto sucederá, dice, habrá pestes y habrá hambres. Nosotros a veces no creemos esto porque mínimo comemos una vez al día. Mínimo. Y no tan mal, ¿verdad? Fuertecito. Pero hay gente que no come ni una vez al día. Y hay una parte que están comiendo una tortilla con una pelota de frijol molido. En el día completo. Bueno, no molido, frijolitos apenas, una tortilla.
No crea usted que arreglados y con todo eso que nosotros le echamos, ¿verdad? Chimichurri y toda la cosa. No, apenas una tortillita y unos frijolitos y vámonos todo un día. La mitad del mundo, siempre se los he dicho, está viviendo con $2 diarios. Y como está el dólar ahora, son como 880 colones, ¿verdad? Como 900 colones. ¿Qué come usted al día con 900 colones? Un melcochón y ya no alcanza para la natilla. Y al almuerzo y a la cena. Está así de difícil, está la situación en más de la mitad del mundo, en 4 billones de personas. Nosotros somos afortunados. Aquí en Costa Rica se ha estado dando una serie de apertura de gimnasios. ¿Saben por qué? Porque la población está sobrepasada de peso. ¿Saben por qué? Porque comen mucho. Comemos mucho, entonces andan buscando a ver cómo hacemos para bajar de peso, porque significa que tenemos comida. Si comemos mucho, porque tenemos alimentación. Por eso es. Pero no está pasando así en el resto del mundo. Hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto había pasado siempre, la peste negra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero terremotos en diferentes lugares, esto no había pasado. En Isaías 20, ¿lo tienes ahí? Bueno, pero voy a ver cuál es. Isaías 24. Antes con las luces prendidas no se podía ver, ahora con las luces apagadas. Imagínense, sí, Isaías 24, pero no recuerdo creo que es 24. No hay, Isaías. No existe, entonces no lo pongo. Isaías 24, versículo 20. Isaías 24, 20. Ajá, sí. Podemos leer desde el 19. Isaías 24, 19. Lo tiene. Dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. 20. Demos juntos. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se grabará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Y en Apocalipsis 6 dice que se moverán también los montes. ¿Cómo es que se llama Tailandia fue que hubo este gran terremoto. Filipinas, fue. Sí, es que sí, se movió todo. Pero resulta que Filipinas, entiendo que es una zona sumamente montañosa. Haciendo, ¿verdad? Vamos a ver si lo encuentro. Apocalipsis 6. Si alguno lo encuentra antes, está en Apocalipsis 6, donde serán removidos los montes, dice. Entonces vamos en camino al cumplimiento de todas estas palabras. No es el fin aún, pero vamos en camino aquí al fin. Acomodarme un poco. Ok, Apocalipsis nos dice 6, donde ya va a ser la gran tribulación. Apocalipsis 6. No, vamos a ver. Creo que era. ¿Ya lo encontraron, no? 13, dice usted. Acerca de los. Vamos a ver. ¿Qué dice el 16? Vamos a ver. Y decía, vamos a ver, y decía a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse? Dice, en pie. Creo que todavía hay algo más por ahí, pero lo vamos a leer. En otra ocasión los traemos. Entonces, lo que está diciendo es que en los últimos tiempos dice que habrán terremotos en todos. ¿Qué dice? Hambres y terremotos en diferentes lugares.
con menos de 24 horas de diferencia, tembló en Filipinas, tembló en Grecia y tembló en Cuba. Además de todos los temblorcillos, ¿verdad?, que tenemos nosotros todos los días aquí, porque aquí todos los días estamos en el anillo de fuego, está en constante movimiento. De hecho, creo que hoy una noticia que hoy Ajá. En Guanacaste, sí, ¿verdad? ¿De cuánto fue? 4, sí. Aquí 4, 5, y generalmente nunca sucede nada, ¿verdad? Gracias al Señor por el sistema constructivo que pide. Cuando usted se pelea con el colegio de ingenieros y arquitectos, por lo caro que cobran, eso es lo que nos tiene en pie, ¿verdad? Ante terremotos, ante temblores de 5, 6.7, ¿verdad? Por el sistema sísmico del país. Entonces, por eso es que hay que hacer todo eso. Pero, y todo será principio de dolores. Estamos apenas iniciando el principio de dolores de parto. O sea que todavía no estamos en los dolores de parto, estamos en los principios apenas. Pero vamos a ver un poquito, a ver si se reproduce. Joseph, por favor. Sí. Sí, en el 6:12, es que todo el 6, cuando se abre los sellos, van pasando todos estos acontecimientos, paso a paso. Y no quiere decir que estemos ya en el sexto sello, ¿verdad? En Apocalipsis 6, pero se está organizando. Vamos en camino a que todo esto sea cumplido, porque la iglesia llega hasta Apocalipsis 3. Ya en Apocalipsis 4 ya empieza a hablar de los cielos, ya la iglesia ha sido arrebatada en Apocalipsis 4. Y después la gran tribulación, el resto de tiempo. Entonces vamos a ver un poquito este video. ¿De qué? La guerra en Ucrania ha acaparado toda la... Lo tengo aquí, el sonido, ¿se está pasando ahí bien? Sí. No importa, yo pongo el sonido aquí, no hay problema. Okay. Inicia hablando de la guerra en Ucrania y... tensión internacional durante los últimos meses. Pero hay otros conflictos armados que también están dejando víctimas y destrucción en el mundo y que han pasado casi desapercibidos. En este video te contamos otros 6 conflictos que están ocurriendo en el mundo al mismo tiempo que la guerra en Ucrania. Una dura guerra lleva sonando allí desde hace 8 años, desatando una de las peores crisis humanitarias del mundo. Desde que comenzó el conflicto, 233.000 personas han muerto y entre ellas se cuentan 10.000 niños. Además, 4 millones de personas han tenido que huir de sus hogares y más de 20 millones necesitan... 10.000 niños muertos. Imagínense que las fuerzas reales del presidente Abdurabu Mansur Hadi y las milicias rebeldes hutíes que controlan una parte importante del país, incluyendo la capital Sanaa. El conflicto estalló en 2014, pero se recrudeció un año después, cuando una coalición dirigida por Arabia Saudita salió en defensa del gobierno de Mansur Hadi y comenzó una campaña aérea contra los hutíes. Desde entonces, el gobierno yemení ha recibido apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por su parte, los hutíes reciben apoyo financiero y armamentístico de Irán, aunque este país no se implica activamente en esta guerra. Justo cruzando el Mar Rojo está el conflicto de Etiopía, el segundo país más poblado de África tras Nigeria. Etiopía tiene un sistema de gobierno federal, con 11 regiones controladas por diferentes grupos étnicos. Una de estas regiones es Tigray, controlada por el llamado Frente Popular de Liberación. En 2020 hubo elecciones locales, precisamente en Tigray, pero el primer ministro Abiy Ahmed las consideró ilegales. Este fue el detonante de la guerra interna que enfrenta al ejército federal y a los rebeldes de la región de Tigray. Desde entonces, el ejército etíope, las milicias étnicas y las tropas de la vecina Eritrea luchan para expulsar al Frente de Liberación de Tigray. Y ambas partes del conflicto han sido acusadas de atrocidades, con informes de asesinatos de civiles y violaciones masivas, según Amnistía Internacional. Además, el conflicto ha provocado que solo en la región de Tigray unas 900.000 personas vivan bajo condiciones de hambruna, esto según el gobierno de los Estados Unidos. Otro de los conflictos que más ha impactado en el mundo es el de Myanmar, en el que, según estimaciones de ONGs, más de 10.000 personas podrían haber muerto, mientras un cuarto de su población... Más de 10.000 personas podrían haber muerto. Que dura ya varias décadas, registrando tensiones políticas y étnicas que muchos califican como una verdadera guerra civil. Aunque el país también ha tenido épocas de tregua, la violencia aumentaba en el último año. Desde el 1 de febrero de 2021, el ejército dio un golpe de Estado y tomó el control del país,
después de unas elecciones generales ganadas por amplio margen por el partido de la líder Aung San Suu Kyi. Tras el golpe, los activistas de la oposición formaron una campaña incitando la desobediencia civil con huelgas y protestas masivas. Fue tal. Bueno, tenemos mucho más en este video. Por temas de tiempo lo vamos a cortar. El tema es que usted quiere darse cuenta de las guerras a nivel mundial. Bueno, basta con encender las noticias internacionales. Esto es la BBC, ¿verdad? Esto es la BBC que nos está pasando esta información. Entonces, habrán guerras, rumores de guerras, ya las hay rumores, ya hay guerras. Entonces, necesitamos entender en qué tiempo estamos pasando. ¿Qué tiempo estamos? Estamos cerca del fin del siglo. Estamos cerca del arrebatamiento. ¿Estás preparado para ser arrebatado? Una iglesia santa, pura, limpia, sin mancha y sin arruga, o sea, sin pecado. ¿O hay pecado en tu vida? Si hay pecado, no somos de la iglesia santa, limpia, gloriosa, sin mancha y sin arruga de Efesios 5, versículo 27, que están esperando la venida de Jesucristo. ¿Me puedes poner Efesios 5, 27, por favor? ¿Cómo debe ser la iglesia que está, por la cual está esperando la venida de Jesucristo, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha? ¿Es usted santo? ¿Es usted sin mancha? ¿Es usted sin arruga? Ni cosa semejante, nada. ¿Es usted limpio delante del Señor? ¿Es usted parte de esa iglesia o no lo es? Tenemos que reflexionar acerca de cómo estamos delante del Señor con este punto, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver la próxima semana. Tenemos también acerca de desastres naturales. Basta y sobra con ver cualquier tipo de noticias, ¿verdad? Que de los que se nos ha estado presentando. Vamos a ver un poquito de esto. Bueno, mejor ya no, porque esto es un anuncio. Y eso es otro. Vamos a ver si esto se termina. Ok, ahora sí. Vamos a ver un poquito de los desastres naturales. Eso es un terremoto. El número total de muertos de Turquía y Siria asciende a 48,000, o sea, casi 50,000 muertos en este terremoto. Aquí en Libia, casi 4,000 muertos también. Que nosotros cuando pasa un terremoto, un temblor aquí, no, la verdad no pasa absolutamente nada. Gracias a Dios. 6.8 en Marruecos. Casi 3,000 personas murieron y 5,000 y resto de heridas. Más de 2,000 personas murieron en Afganistán con un terremoto 6.3. La tierra tiembla como ebrio, dice Isaías. Pues vienen incendios forestales, más grandes en los últimos 100 años. 100 personas fallecidas en esto. Estamos en estos últimos tiempos. También tenemos la inflación, la hambruna. También tenemos un video acerca de ello, pero bueno, ¿qué más con ir a un establecimiento y que el tomate esté a 6,000 y esté a 4,000 y esté a 5,000 a veces, ¿verdad? Cuando sube y baja, sube y baja. Tenemos una inflación. Costa Rica, tengo conocidos, bueno, y todos los misioneros coreanos. Costa Rica, muy caro. Todos dicen Costa Rica, muy caro. Alemán, que en Alemania lo que aquí se compra en 2,000, 2,500, allá vale 500. Costa Rica, muy caro. Indio, Costa Rica, muy caro. Cualquiera que viene a Costa Rica, nicaragüense, Costa Rica, muy caro, ¿cierto? Por allá todo es barato. Panamá, digo, hasta que viene a Panamá, quiere traerse la mitad del país para acá.
a mitad de precio o menos, todo. Costa Rica sigue siendo un país muy caro, pero vivimos bien y con todo y lo caro que es, no nos ha abandonado Dios con temas de hambruna, ni mucho menos. Entonces vivimos en un país que es bastante caro, ¿verdad? Con una inflación bastante alta, pero Dios nos ha guardado. Y esto a nivel mundial ha estado dándose. Las pandemias también, vemos también diferentes tipos de pandemias. Ese video lo habían descargado más bien, por alguna razón. Aquí vemos temas de terremotos. ¿Logran ver ahí? Se ve bien. Se nos dañó ¿verdad? Se nos había dañado el original, ahora tenemos otro. Tenemos otro proyector. Leo así, dice que Pakistán en el 2005, 73,000 muertos, en un terremoto de 7.6. En Nepal, un terremoto de 7.8 en el 2015, 9,000 muertos. ¿Ustedes sabían esto? En el 2015, hace 11 años. Uno no se da cuenta de nada de esto. Ah, pero el mundial, ahí están todos y patrocinando, y que vamos al mundial, y que vamos a esto, y vamos al otro, ¿no? Y el cumplimiento de la palabra nadie lo dice. China 7.9, 87,000 muertos en el 2008. En el 2011 Japón 21,000 muertos. En el 2018 4,300 muertos en Indonesia. Otra vez en el 2006 en Indonesia 6.2, casi 6,000 muertos. En el Océano Índico 9.1, un terremoto de 9.1, más de 220,000 muertos. También tenemos la India, más de 20,000 muertos en el 2001. Tenemos Haití con 220,000 muertos en el 2010. No sé si se acuerdan. Uno de Haití que fue terrible. Las paredes caen así, completas, por falta de varilla. Aquí por eso hay que gastar mucho en varilla, mucho en esto, mucho en el otro. Ahí las paredes caían completas con los bloques. Y Chile, 525 muertos con un terremoto de 8.8. Nos dice San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, ¿a quién? A todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ah, bueno, pero es que tienen que predicar a todas las naciones. Pues bueno, Misión Palabra de Vida, donde nos encontramos, ya está en 82 países. En el Amazonas están predicando y están proyectando y viendo todo lo que nosotros estamos viendo acá. Los de las Amazonas, ya en su propio idioma, ya están ellos listos y preparados para seguir oyendo el mensaje. Ah, ¿están enfermitas? Sí. Ah, ok. Que Dios la guarde. La hubiera echado un chequeito. Ok. San Mateo 24, ¿verdad? Nos dice, será predicado este evangelio en todo el reino, en todo el mundo. Ahora, por medio del internet, ya se puede ver en todo el mundo, o la mayoría del mundo, la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué dicen? Conoced que está cerca, estamos a las puertas. La higuera es Israel. Todo lo que acontece en Israel tiene que ver con los tiempos proféticos, con las señales que hay en este momento. Empieza la cuenta regresiva en el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. ¿Después de qué? De la independencia de Israel, 1948. El 14 de mayo de 1948 fue independiente Israel, declarado una nación. Y del 48 en adelante está ese reloj que vimos al inicio, donde está cada vez con menos tiempo. Y estamos en tiempos difíciles, estamos con culturas difíciles, distintas, donde se nos dicen cosas contrarias a lo que es la palabra, el evangelio, a lo que viene de Dios.
Siempre ha habido una, por ejemplo, Levítico 19, ¿verdad? Siempre ha habido una controversia y una contienda con si los tatuajes son de Dios o si no son de Dios, y que si Dios deja o que si no deja. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Nos dice la palabra, Levítico, pero eso era el Antiguo Testamento, cuando les conviene era el Antiguo Testamento, dicen algunos. Pero ¿qué dice vamos a ver, en 1 Corintios 11:10 o 10:11? Vamos a ver, creo que es 10:11. 1 Corintios 10:11, ¿me lo proyectas, por favor? Dice que 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quién? A Israel. Esas cosas le acontecieron como ejemplo a Israel y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, esto está escrito para ejemplo para nosotros. Levítico 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto. Había una práctica que se hacía. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Quién dijo? Yo, Jehová. Así escribe Dios. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Digamos que no se hace rasguños por muertos, pero si se imprime alguna señal. ¿Y qué más ahora? Es una impresora de tinta que perfora la piel como tal. Y esto está escrito hace 3,500 años. Y ya Dios habla de imprimir, porque Él sabe lo que iba a suceder a futuro. Ni imprimiréis. No sé cómo podían tomar esta palabra en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo imprimir? Si fue hasta ya en 1500 por acá, en adelante, que se da la impresora por Gutenberg, el alemán, pero y no sé quién es más por ahí. Pero ya la Biblia nos advierte. ¿Pero qué hace la cultura? Deja pasar por alto lo que Dios nos dice y pasan todas estas cosas, ¿verdad? Ahí tenemos un rótulo de comidas rápidas. Aquí tenemos los cristianos. Me va a tatuar un tatuaje cristiano, el león de la tribu de Judá. Y esto que es una injusticia total para mí, ¿verdad? Que esto no lo puedo concebir de ninguna manera. Cuando asumiendo de que es una niña y le están haciendo a Hello Kitty en su brazo, si cuando crece no le gusta Hello Kitty, ¿qué? Ya no hay nada que hacer. Ni imprimiréis ningún tipo de señal. Apocalipsis 13, 16, 18, el famoso sello de la bestia, ¿verdad? La marca de la bestia, lo que habla el Apocalipsis, que cada vez estamos más cerca de ello. Nos dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre. ¿Y qué dicen? Y su número es 666. Entonces resulta que en los códigos de barra que tenemos hoy en día, nadie puede comprar ni vender si no tiene este código. Entonces, ¿ustedes han visto huevos ya marcados con códigos? ¿Sí o no? ¿Sí han visto un huevo marcado así? Solito no, pero el paquete sí, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Están marcados. ¿Y qué significa ese código de barras? Tiene un enlace en la izquierda, en el centro y en la derecha, que ese enlace para la computadora, ella lo interpreta como el 6. 666. Hay una bebida Monster que dicen que tiene esos 3 ganchitos que uno le ve al Monster. Significa en hebreo 666 también.
Así estamos en los últimos tiempos. Ya pasó el tiempo de las tarjetas, ya ahora están en los teléfonos, ya ahora hay chip, ya todo eso va a pasar. Vamos a ver un poquito acerca de qué nos dicen del 2024. Elon Musk con Neuralink, todo, bueno, con los anuncios primero. Vamos a dejar que pasen. La realidad ha superado a la ficción, ya que en 2024 se ha realizado el primer implante de chip cerebral en un humano. El responsable de la hazaña es Elon Musk, con su compañía Neuralink, marcando con este suceso el posible inicio de una nueva era tecnológica, donde los humanos se unen físicamente a ella. Atrapados en el tiempo. El millonario anunció a través de la red social X que la operación se realizó el domingo 28 de enero de 2024 e informando que el paciente se está recuperando de buena manera. El controvertido proyecto fue anunciado por medio de las redes sociales por su creador en el 2022, prometiendo que los resultados iniciales mostrarán una prometedora detección de picos neuronales. En ese momento se desconocía a ciencia cierta qué tan exitoso podría ser el procedimiento. Sin embargo, Musk ha asegurado que todo ha salido como se planeó. Neuralink ha sido desarrollado con el objetivo de que los seres humanos puedan controlar los dispositivos electrónicos con sus mentes, pero esta no es su única meta, ya que también la intención de la empresa es ayudar a personas con discapacidades, como aquellas que sufren de parálisis, a operar sus propios equipos, comunicarse y moverse con mayor facilidad. Usuarios en Internet debido a esta noticia también han sacado a la luz algunas preocupaciones, como la posibilidad de la futura comunicación entre cerebros, la piratería del pensamiento, e imaginando escenarios de ciencia ficción como la descarga de cerebros viejos en cuerpos jóvenes y sanos. Sin embargo, aunque estas ideas están adelantadas por unos años, Musk todavía tiene que lidiar con ciertas acusaciones. En 2022, durante unas inspecciones en sus instalaciones, el Departamento de Transporte encontró sustancias peligrosas que habían sido empaquetadas de manera errónea. Debido a esto, Neuralink se vio continuamente atacado por las acusaciones de crueldad animal durante sus experimentos y pruebas. Pues en ese mismo año, un mono falleció durante el intento de que el animal jugara el videojuego Pong. Estas quejas fueron presentadas por el Comité de Médicos para la Medicina Responsable, PSRM por sus siglas en inglés, y enviadas a la Security and Exchange Commission. Imagínense, ya están trasplantando, ¿verdad? Implantando un chip cerebral, ¿verdad? Que sus hilos son más delgados que un cabello, para que tengan una idea, y le producen movilidad al cuerpo, le dan la directriz al cuerpo de que se mueva. Ya el que fue implantado o los que han sido implantados, ya ellos pueden dirigir la computadora sin necesidad de tener el mouse. Solo con la mente ya pueden mover el teléfono, pueden trabajar el teléfono. ¿Qué quiero del teléfono? Solo con el pensamiento. Así estamos de avanzados en estos tiempos, ¿verdad? Estamos en los tiempos antes del fin, donde todo está dado para que el anticristo venga y reine, no sin antes la iglesia sea arrebatada. Primeramente, la iglesia va a ser levantada, la iglesia va a ser arrebatada. Vamos a leer algunos versículos. Nos dice, por ejemplo, San Lucas 17, 34 y 35. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Conozco una persona que no quería dormir con el hijo porque después arrebataban al hijo y a ella no. Eso no es así. Eso es que los que estén preparados
con el evangelio verdadero, con la salvación, y sean parte de la verdadera iglesia gloriosa, santa, sin mancha, o sea, sin pecado, sin arruga, ni cosa semejante, Cristo viene por su iglesia y se lleva a esa iglesia. En Hebreos 9:28, por favor, Yorsa, nos dice que la segunda venida de Cristo no tendrá nada que ver con el pecado, porque ya Él vino por el pecador hace 2000 años. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la continuidad de estos seminarios? Nos dice, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Entonces ya Él vino por los pecadores. ¿Por qué aún tenemos pecado? ¿Por qué aún pecamos? ¿Por qué si ya Él vino, ya Él resolvió? Tenemos que verlo en seminario. Los próximos 2 días que nos quedan de seminario estaremos viendo toda la respuesta a esto. Entonces os digo que aquella noche estarán 2 en una cama, o el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, estarán trabajando, pero una está preparada como las vírgenes prudentes y la otra no está preparada como las vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes prudentes pudieron entrar con el esposo, las insensatas quedaron fuera. Entonces habrán 2 que están moliendo juntas, una es prudente, una es insensata, una entendió y creyó el evangelio verdadero, otro no creyó, entonces será arrebatado el que realmente está preparado para ir con Dios. Dice, y una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Algunos estarán durmiendo, algunos estarán cenando, algunos estarán trabajando. ¿Por qué? Porque en una parte es de día, en la tierra, y en otra parte es de noche. Y la venida de Cristo, aunque usted esté durmiendo, si estás preparado, serás arrebatado. Pero si no estás preparado, aunque estés despierto, no serás arrebatado. La venida de Jesucristo es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, como dice 1 Corintios 15, 50 en adelante. Dice que es un abrir y cerrar de ojos. 300 milisegundos dura este abrir y cerrar de ojos. Cuando venga el Señor, estemos durmiendo o estemos trabajando o estemos comiendo, en esos 300 milisegundos no hay tiempo de pedir perdón, no hay tiempo de hacer oración de fe, no hay tiempo de arrepentirse. El que está preparado se va y el que no se queda. Y listo. Y en la gran tribulación no hay salvación para los gentiles. La salvación que nos han hablado toda la vida, de que somos mártires, de que si no negamos a Cristo, de que eso es para los 144,000 judíos. Lo dice claramente Apocalipsis 7, Apocalipsis 11, Apocalipsis 14. ¿Cómo va a ser salvación de los 12,000 de cada tribu? 144,000 judíos. Por medio de los 2 profetas que van a ser los que van a predicar, ¿verdad?, a los judíos. Entonces, los que somos gentiles no tenemos más oportunidad que ahora, que ya hoy es el día de salvación. Ahora, como dice 1 Corintios, hoy es el día de salvación. 1 Corintios 6, versículo 2, si no me equivoco, o segundo. 1 Corintios 6, 2. Vamos a ver si es o estoy... Segunda, entonces. ¿Ah? 6. Sí. Segunda de Corintios 6, versículo 2 nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora, ¿qué? ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora. ¿Cuándo es el día de salvación? Ya. No después, no cuando me esté muriendo, ahí pido perdón y me voy para arriba. Es que así no funciona. Es con el evangelio, es con la palabra, es estar preparado. Es decir, si Cristo viene ya, me voy con él.
tener la certeza y la seguridad bíblica, no humana, bíblica, por medio de la fe en la sangre de Jesucristo. Nos dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando claramente ¿de qué? Del arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que dice, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con los que ya murieron y sí creyeron verdaderamente? Resucitarán primero. No, ¿me dejas el...? Sí, ¿se puede? Ajá. Con los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Y luego nosotros, si estamos vivos, ¿qué dice el apóstol Pablo? Los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes nos iremos a reunir con Jesucristo y los que ya murieron en Cristo. Y nos iremos a reunir en las nubes con Él, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el arrebatamiento, Dios no va a poner, Jesús no va a poner sus pies sobre la tierra, sino que Él va a estar en el aire y ahí nos reuniremos con Él. En la segunda venida, Él va a poner sus dos pies en el monte de los olivos, no en el arrebatamiento. No podemos confundir una con la otra. Entonces ahí es donde se da, una será tomada, una será dejada. Aquí tenemos una pequeña idea de cómo podrá ser ese arrebatamiento, ¿verdad? El cuerpo va a ser transformado. Algo así podría ser. Nadie sabe cómo va a ser, pero son pequeñas ideas que se tienen de cómo nos vamos a reunir en las nubes con Cristo. Imaginen qué momento más espectacular, qué momento más especial puede ser ese. Pero para ello necesitamos ¿qué? Estar preparados. Si no lo estamos, no podremos tener esta reunión con Cristo en el aire, en las nubes. ¿Cuáles son los 3 requisitos? Para recordar 3 requisitos. Si usted no ha nacido de nuevo, San Juan 3:3, por favor, para leerlo y con esto terminamos. San Juan 3, versículo 3, la conversación que sostuvo Nicodemo con Jesús cuando le fue a buscar de noche. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Si no tienes la certeza del nacimiento de nuevo, no vas a entrar al cielo. Tengo que ser claro. Aquí no vengo a motivar a nadie, vengo a decir la verdad bíblica. Y si no has nacido de nuevo, no vas a entrar al cielo por más que lo anheles, por más que lo quieras. San Juan 3:5. Entonces Nicodemo en San Juan 3:4 le dice, pero ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces Jesús le dice, en el 5, respondió Jesús, de cierto te digo. ¿Qué dice? Que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de los cielos. Palabras de Jesús. Jesús dio estas palabras. Y el 6 dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya nacimos de la carne con el pecado de Adán. Y somos culpables por Adán, que nos generó esa culpabilidad por su desobediencia en el huerto del Edén. Entonces, lo que ha nacido de la carne, carne es. Ya nacimos de la carne, somos carne y somos culpables por la culpabilidad de Adán. Ahora necesitamos nacer del Espíritu.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos bíblicamente entender la salvación espiritual para ir a vivir con Cristo por la eternidad, con el Padre. Pero tenemos que tener ese conocimiento. Hasta que eso no suceda, no tenemos la certeza ni la seguridad de la salvación, lamentablemente. Estos últimos tiempos, bueno, la Biblia nos detalla, nos habla, de hecho, cómo va a ser destruido. Vamos a ver un poquito, para ya así terminar, de verdad, un poquito de este video, si se nos reproduce. Esto es un estudio de la Universidad de Harvard. ¿Cuánto duraría la Tierra en el momento en que alguno apriete el botón rojo de una bomba nuclear? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Quién da más? 30 minutos dijeron. Vamos a ver qué nos dicen los expertos de Harvard. O de, no sé si era de Harvard. Primero vamos a omitir los anuncios, ¿verdad? Claro está. Así puede ser tu día estudiando una licenciatura Vamos en a labores ver. de escritorio. Para poder ver Aprendes con una plataforma virtual respaldada por tecnología de alto de nivel. Oxford, yo creo que es la universidad más bien. Sin importar dónde estés. Hace clic y conoce más. No sabe. Una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia se ha vuelto un temor cada vez más real luego de la invasión armada en Ucrania. El gigante norteamericano ha tomado distancia de la situación, pero sus compromisos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, podrían llevarlo al campo de batalla. ¿Quieres saber más? Te contamos cuáles serían las consecuencias. Si Rusia se atreve a lanzar un ataque fuera de la frontera de Ucrania, podría llegar a provocar un conflicto devastador en la región. Esto porque en caso de afectar a un país miembro de la OTAN, todos sus integrantes se verían obligados a responder para defender al país que haya sufrido daños. Conscientes de eso, un estudio de la Universidad de Princeton proyectó cómo sería el desarrollo de una tercera guerra mundial con armamento nuclear entre ambas superpotencias. En un primer momento, las fuerzas de la OTAN intentarán acorralar a Rusia para detener de inmediato su ofensiva. Esto lo harán enviando tropas a varios frentes, lo que obligará al Kremlin a repartir sus fuerzas para resistir. Ante esta presión, el ejército ruso tendrá dos opciones: darse por vencido o responder con su arsenal más temido. Este último caso es analizado por el estudio de Princeton, donde se prevé que Rusia lance una primera bomba nuclear de advertencia hacia el territorio europeo. Según sus proyecciones, los miembros de la OTAN no retrocederán ante esta situación y pronto responderían al ataque enviando una bomba del mismo calibre hacia Rusia. Estas acometidas cobrarán la vida de los primeros inocentes en solo unas horas, pero el escenario irá en escalada. Las víctimas empezarán a crecer por montones por la entrada de un armamento mortífero. Nos referimos a las armas nucleares tácticas, un tipo de bomba nuclear de mucho menor tamaño y más fácil de desplegar en combate, cuyo poder va desde 1 a 1000 kilotones. Para que te hagas una idea, la carga liberada en Hiroshima fue de tan solo 15 kilotones. En caso de que estas armas entren en acción, Rusia cuenta con un arsenal de 300 cabezas nucleares aéreas y de corto alcance, listas para acabar con bases de la OTAN en solo minutos. Por su parte, los países afectados responderán con unos 180 misiles del mismo tipo. Las consecuencias aquí se empiezan a agravar, porque en apenas 3 horas de enfrentamiento, las personas inocentes afectadas ascenderán como mínimo a 2,6 millones. Pero el conflicto estaría lejos de terminar aquí y las decisiones en los 45 minutos siguientes definirán el futuro de la humanidad. Teniendo las bases militares y puntos de lanzamiento europeos fuera de combate, la única salvación de la OTAN será el poderío nuclear en manos de Estados Unidos. Actualmente el gigante norteamericano
y el segundo arsenal nuclear más grande del mundo, que asciende a 3.800 ojivas nucleares. El primero, en tanto, es la Rusia de Putin, que posee unos 4.500 de estos dispositivos. Siguiendo el desarrollo de esta simulación, los estadounidenses tratarán de terminar la contienda lanzando 600 cabezas nucleares desde tierra y submarinos repartidos a lo largo del orbe. ¿Y qué respuesta tendrá Rusia para esto? En menos de una hora, el Kremlin responderá antes de perder sus sistemas de defensa por completo, enviando un ataque de similares características hacia el continente americano para liquidarlo. Sin embargo, esto no será el fin de la guerra, que a estas alturas la bandera blanca no es una opción. Ambos bandos, después de haber perdido millones de vidas, tratarán de dar un último golpe que acabe de una vez con la contienda. Tanto Rusia como la OTAN buscarán la forma de inhabilitar a su contraparte. Para esto, se espera que intenten una última maniobra enfocada en acabar con las principales urbes del enemigo. En ese caso, las ciudades y centros económicos más poblados serán designados como sus blancos principales, los que borrarán por completo, lanzando entre 5 a 10 ojivas nucleares, dependiendo del objetivo. Esto acabará con cualquier esfuerzo por seguir luchando, pero con graves consecuencias. Una medida de este tipo afectaría directamente a 85 millones de personas, según los expertos. Esto sin contar todos los que serían perjudicados de manera colateral por la radiación. Sabiendo los resultados, solo queda responder una pregunta. ¿Será posible que una tercera guerra mundial llegue a producirse? El consenso entre los estudiosos es que no, ya que un enfrentamiento de este tipo tendrá efectos climáticos devastadores, capaces de acabar con la vida en el planeta. Esto porque las explosiones generarán grandes columnas de humo y hollín, las que hundirán al planeta en un invierno nuclear. Este fenómeno causará bajas en las temperaturas de hasta 30 grados Celsius, haciendo colapsar los campos de cultivo y llevando a la humanidad a una hambruna que acabaría con millones de personas. Debido a estos resultados, la posibilidad de una guerra nuclear es tomada solo como una idea, porque su ejecución destruiría al mundo. Por eso, y a pesar de lo adverso del panorama, Una guerra nuclear destruiría al mundo, pero según Princeton dice que no debe ser posible porque se extermina la vida, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Eso dicen los más inteligentes de Princeton. Pero ¿qué nos dice Segunda de Pedro 2, versículo 6? Segunda de Pedro 2, versículo 6 nos dice lo siguiente. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra y estos cielos que existen ahora están guardados. Segunda de Pedro 2, versículo 6. Segunda de Pedro 2, 6. Ok. Estos cielos y esta tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí o sí, segunda de Pedro 2, 6. 2, 7. No, ¿dónde estoy? 3. Segunda de Pedro 3, 6 y 7. Es que el 3 está aquí, como toda la Biblia doblada. Entonces, segunda de Pedro 3, versículo 7. Ahora sí lo tenemos en pantalla, leemos juntos entonces. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día del fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya está establecido que la tierra va a ser destruida por fuego. En el Antiguo Testamento fue destruida por agua. Ahora va a ser destruida por fuego. Según la palabra, según la Biblia, según Princeton, esto no va a pasar. Según el Señor lo estipuló, esto va
a suceder. No importa cuándo suceda, no importa cuándo vamos a morir. Lo que importa es que estemos preparados para ese momento. Que estemos listos para irnos con el Señor y no que por falsas doctrinas nos hayan engañado creyendo que vamos con Dios y vayamos a un juego eterno. Porque, como dice Oseas 6, versículo 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 6, versículo 4. O 4, 6. Lo estoy diciendo al revés. Vamos a ver. 4, 6. Ok. 4, 6. Está al contrario. Entonces, mi pueblo fue destruido. Usted no puede ir al infierno, usted no puede ir al fuego por falta de conocimiento. Has llegado al conocimiento de la verdad a través de las escrituras. Por medio de estos estudios bíblicos vamos a ver correctamente la palabra del Señor. Así que no nos quedemos en el fuego eterno por falta de conocimiento. Vamos a conocer la verdad tal cual la tenemos. Para el próximo martes traer todos los invitados posibles, que vamos a ver cómo estamos delante de Dios, si podemos entrar o no podemos entrar al reino de los cielos, según la palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta